Las tres amigas que ben se'l passen. Sempre. Tu què tal estàs? Jo bien, jo bien. Avui que ja estem, ja que ha entrat l'any, per acordar-nos, avui tinc un dato. Tu sabies que la Torre Eiffel se pot arribar a expandir 15 centímetres a l'estiu? No el sabeva, però La veigo ciencia risas. es súper divertida, la verdad. O sea, això passa per la calor. Se llarga 15 centímetres? Això passa per la calor. Hi ha altres coses que també s'expandixen, com l'universo, les artèries o les pupiles per la nit. Les d'alguns més que les dels altres, així que no preneu drogues, cabrons. Pues bueno, ese mensaje y un aplauso para Andrés Llena, que está con todos vosotros, hombre. Que no le he pedido, digo, el tengo que pedir. Bueno, hoy, amigos, gracias por venir, gracias por veillemos. Tenía un tío que vaya tío. Un tío que ha metido una moto en dentro de casa suya. Sí. Un tío que tiene más peligro que los Sanfermines. Sí. Un tío que ha dado a conèixer el nombre de Pamplona per tot arreu. Per això pido un fuerte aplauso a Iker Azcona. Siéntate. Bueno, esto es tuyo, sí. Vale. ¿Qué tal? ¿Qué marcha Buenas. llevas? Pues bien, no sé por qué estabais hablando de alcohol antes de entrar yo, si no me representa para nada. No, O sea, no. Y yo no. Estaba escuchando y digo, no sé. No sé. ¿De qué viene esto? Yo en el camerino sí que he visto que te has traído la Guardia Pretoriana. Te has Hombre, traído aquí a los 3 guardaespaldas, escolares. hombre, Un aplauso faltaría para los más. amigos que han venido aquí de Iker. Con ellos a todos los lados, ¿no? Al A fin del muerte. mundo. Despacio, pero al fin del mundo. Estava bastant guapo perquè estàvem com al... Jo estava en ell, estàvem tots com a... rondant el metro 90 i valtros dos. Oye, A mí me jode rodearme de esta gente porque luego en Instagram la gente, ¿cuánto mides? ¿Por qué me preguntáis cuánto mido? Yo preguntar cuánto miden mis amigos, hijos de puta. O sea, ¿cuánto miden ellos? Que son muy grandes. claro, ellos miden de alto y tú mides de bajo. Yo soy estándar, la medida buena de la persona normal. Este chiste de vaquero ya me fa Normal. mucha gracia. Pero, a ver, normal... Normal de estatura, de hecho. Perquè tu, és verdad que vas a comenzar con los vídeos, aquellos de que llamabas, que trucabas al teléfono, que estabas con el vídeo aquel de que febas como lo del taller, con el auto, tal, y dimpués has estado en una serie que igual la gent pues, no conoce, pero lo que se diga, no, una serie. Pues te vas a reír, pero yo no la he visto, ¿eh? ¿No has visto La Casa de Papel? La he visto. En verdad, tú tampoco. Andrés, ¿tú tampoco has visto La Casa de Papel? Pa què? Pringao. He visto la primera y la segunda porque iba a salir y cuando me cogieron no la había visto. Ya, y Pero que son menos las- que... Que menos que ver de qué se trata, ¿no? Pero la 3, la 4 y la 5 no, de hecho no tengo Netflix, pero o sea, no, que no es porque no es la excusa, ¿no? Mi hermano tiene, ahí por ahí claves. O sea, que tampoco tienes Netflix Pero y le no- furtas el Netflix a tu estudio de hermano. Vale. Pero no, Un saludo a Netflix. No lo he visto todavía, ¿no? Pero ¿y de qué estás más orgulloso? ¿De los tuyos vídeos de internet, por cómo vas a comenzar? ¿De tus papels en La Casa de Papel? ¿Los tuyos papels actorals d'ara? Sí, o sea, del pin papel, o sea, estoy orgulloso de a dónde he llegado, bueno, a dónde he llegado. A dónde he llegado sin intención de llegar, pero estoy orgulloso de lo que hago día a día, de hacer reír a la gente y de La Casa de Papel realmente no tengo un papel. La gente me ve por la calle y no me reconoce. Esto me suena, pero no sé si me suena de Sálvame, de La Casa de Papel, del Hombre del Tiempo. O sea, les cuesta, no tengo un papelazo, Y como tú quien dices, dice. ¡Pamplona! No te la han... no. Me han dicho muchas veces, pero no es una cosa que... O sea, no tengo un papel del que yo puedo decir, menudo papelón, ¿no? Hago de mí. Es que no, Ya. no es mucho... No es muy difícil. Pero O sea, bueno, es que claro, tú vienes de ser mecánico, ¿no? Tú antes eras yo- mecánico. Sí, bueno, yo me considero mecánico. Yo nací mecánico. Claro. O sea, si hay algo que se me da bien, lo de actor está por ver. Se lo jode, es ¿no? arreglar cosas, porque me encanta arreglar cosas. Me da igual la cámara esta si se rompe, me da igual de todo. Me encanta arreglar cosas, sí. Oye, Està bé, no al sé. final del programa igual no fa falta. Ya. Como suelen decir, en conventos y comunidades no demuestres tus habilidades, ¿no? Igual he hecho mal en decir que se me da bien. Bueno, claro, yo tenía la duda, digo, como es mecánico, digo, yo no sé cómo habrás venido a Zaragoza, porque claro, vienes del tuyo Yuga, ¿no? Sí, de mi ¿Cómo se dice? pequeño pueblo. Iguzcar... Iguzquiza. 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 No tienes por qué conocerlo porque no lo conocí Al ni los canto de al lado. Estella. Eso es, A 10 150 habitantes. 150 habitantes. A 10 minutos de Estella, eso es. Oye, pues qué guay, ¿no? Sí. Bueno, me ha traído... Decías que cómo he venido, ¿no? Me ha Sí, traído- pero da igual, tú puedes responder lo que quieras. Eso es la... Pues es la primera vez que vengo a Zaragoza, no la primera vez que vengo, sino la primera vez que vengo tan despacio. ¿Por qué? Porque vengo con un amigo que es muy calmado, se toma las cosas con calma y hemos venido
a 100. O sea, es la primera vez que vengo sin infringir la ley a Un Zaragoza. aplauso para él, que me sé yo Sí, muy bien. un aplauso para él. Está, espectacular. Però jo tinc una duda que me faria... No sé si això, però has vingut en la funebreta? ¿Qué, Sí, me qué fava. la funebreta? La funebreta. La funebreta. Por aquí no he pasado, creo, ¿no? Ah, mira. Sí, he pasado. La funebreta, tú. Sí, he pasado por aquí. O Porque sea- la llevé a Navarra, claro que pasó por ¿Qué aquí con hostias esto. en la funebreta, Icar? Bueno, ya lo digo, pero ¿qué fas con eso? Es una historia larga. Bueno, larga. Es un coche fúnebre. Hay una carrera que se hace de resistencia en el circuito de Cotar que se llama la Cencerro Race, que son coches, hay un límite de cilindrada, 2.000 centímetros cúbicos, ¿Vale? y puedes coger el coche que quieras. Hay gente que coge coches graciosos, un Twingo, un Corsa, un tal, y dije, ¿por qué no corremos con un coche fúnebre? Claro, ya, si ya tienes medio camino ya. Eso es, ya está todo ya... ¿sabes? Y eso, bajamos hasta Almería a comprar el coche fúnebre de la funeraria Las Angustias. Joder. Hostia, hay que llamarla así a una funeraria, ¿eh? Buen nombre, sí. Angustia, no sé, Angustia quién, porque el que está ahí no... No. Y la compramos y subimos hasta Barcelona en la funeraria con mi amigo Paul Tarres, que mide casi 2 metros. ¿Más que estos? Más que estos. Me Le pegaba en las rodillas en el salpicadero, la cabeza en el techo, no podía echar el asiento para atrás porque tiene el cristal que separa de la caja de madera. sí. Claro. O sea, no Por puedes lo que echar el sigue. asiento. Iba el pobre hombre, tú imagínate, desde Almería hasta Hostia, pero conduce Barcelona. tú, cabrón. Nos turnábamos. Ah, vale. Pero que es igual, sí, que es igual. Pegaba ahí, pegaba aquí, o sea... Buah. Y luego subimos hasta arriba y corrimos la carrera y quedamos penúltimos. O sea, ¡Ole! que- Joder. Allò com que n'ixo traste, com que veig això traste i dic, no sé si me faria gràcia o me donaria molt mal rotllo anar com a la cabina, saps? O sea, com a la part del detrás. También me, Però dic, hòstia, té que también estar me tumbé guapo. detrás. Que per cert... ¿Fuiste un rato en el ataúd? O sea, no es la carrera, pero... Ah, vale. A los cotxes funeraris, això, ho vam estar parlant mentre fèiem el guió en Ronda, el guionista de Crio les diu las limusinas de la muerte. Bueno, claro. Está guay. Y ahora que Febas, quiero decir, tú has estado petando en Instagram a niveles tochos. Lo he estado petando, o sea, yo hago... ¿La has estado petando o no la has estado petando en Instagram? Yo hago... Eso, Icar. ¿Me sigue alguno aquí o qué? ¿Le seguís a Icar en Instagram o no? Mentira. La del garaje, Sí, dice ¿eh? por ahí. Yeah. Claro que sí. O sea, petar no lo está petando. Yo hago el mono todos los días y... No sé, ¿y cómo vives un cambio pues, de estar en Instagram a de repente La Casa de Papel? Es que tampoco ha sido tanto cambio... O sea, soy la misma persona, sigo haciendo lo mismo, tengo el mismo dinero en la cuenta porque... ¿Qué dices? Yo todo lo que entra le doy salida. O sea, soy buen cambiador de dinero, te lo sabrán decir. O sea, yo Digo, no sé. lo de ahorrar, ¿ok? O sea, no sé... No se te ha flipado, no estás... flipar de que... De nada. Pues això sí que tindries que aprendre una mica, Jorge. Yo no estoy flipado, cabrón. Más o menos tingueu un perfil com a que los dos vau pujar un parell de vídeos a redes socials, tal, i de repente ara ho esteu petant a la tele, al mainstream i eso. Bueno, sí, no lo sé mismo, quin lo és- mismo, sí, Andrés. Lo que no sé quin és més animal dels dos, però bueno, això ja ho debatíeu luego entre competimos. vosaltres. Luego miramos, ya te os contaré en Dimpués que aquí no hay tema. ¿Y cómo fue el casting de La Casa de Papel, tío? ¿En qué momento dices, venga, va, voy a ser Pamplona yo? Pues, bueno, es que yo no digo en ningún momento. O sea, yo estoy arreglando coches en un taller en Pamplona y en un mensaje de estos de desconocidos que te llega en Instagram en la bandeja de desconocidos, que todos sabemos que hay veces que los lees y a veces no. Ya. Me llegó un mensaje, te queremos ver para un papel de Patria, la novela Ah, de de Comando Patria. Terrorista esta, que hubo una serie o película, no sé qué ha salido al final. Y yo diciendo, esto es mentira. Una serie de HBO, digo, esto es mentira, me está escribiendo aquí. Y resulta que me llamaron y era verdad. Y les dije, pues yo puedo ir el domingo, que no trabajo. Sí, o sea, que, Pero, oye, macho. o sea, yo encima poniéndoles todas las facilidades, vaya, que no. Fui a Madrid. Que no quiero a- ser famoso, que no. que yo no me lo creía. Y fui al casting con Eva y Yolanda, que son las directoras de casting más importantes de aquí de España. Y llegó allá y el portero me dice, no, pero si es domingo, si no trabajan. Y yo diciendo, ves, ya me lo han metido. Esto no es y aparece allá, y, hostia, pues va a ser verdad. Y me hicieron el casting. Bueno, ya que estás aquí, interpreta este otro papel para La Casa de Papel, que también te encaja en tu perfil. Joder. ¿Vale? Me dieron el guión en el momento. Dije lo que se me puso en la punta porque no me lo aprendí en un momento. Ya. Y 4 meses después Oye, me llamaron que Que sí, venía que el sí. papel de La Casa de Papel, no el de Patria. Y así fue, o sea, yo no me presenté a nada. O sea, fue... a la marcha. Pues espectacular. Sí, fue por Y- Instagram, no sé. ¿Y cómo llevas? Claro, es que yo lo que me quedo flipado es eso. Tú en Instagram pues fe 2000 tomas hasta que te sale una que te mola. Pero ya lo de convivir en un piató con Chen profesional,
¿No te meteba nervioso el tema de, hostia, 30.000 cámaras, el Alex Rodrigo, al que mandan un saludo? Eso es. ¿Qué tal, Asti, el ambiente? Yo nervioso no estaba porque yo no había, o sea, no tenía idolatrada a todo el... Claro. No sabías ni quién, no nos Eso van a es, engañar. casi no sabía, Ni ¿sabes? idea. ¿Y a quién eras alguno? Plan, Vale, que Úrsula pero no- Corberó, ¿quién eres tú? Sí. No sabía, pero que no los tenía como idolatrados, entonces estaba ahí muy tranquilo. Claro. Y no me lo creí, sobre todo no me lo creía, no he llegado a asimilarlo en ningún momento Ya. que he hecho eso así. No he llegado a celebrarlo como merece, porque no soy consciente de la gente que lo ha visto, de la gente que me ha visto, del nivel que ha llegado. No he llegado a asimilarlo, no sé qué me pasa a mí en la cabeza, pero no he llegado. Sí que el primer día de rodaje, después de terminar, me dijo Jesús Colmenar, el otro director, yo estaba con Jovic, con Alba, en la escena del ascensor, que no era la primera que grabé, pero, o sea, no era la primera que salió cronológicamente, sino la primera que grabé. La grabo y bienvenido a la Casa de Papel. Y ahí, ¡guau! Me hizo como algo y se me saltó una lágrima andando hacia el camerino diciendo, hostias, ¿dónde estoy? O sea, no lo había asimilado. ¿Dónde están los coches? ¿Dónde están los coches? No me dejaba llevar. Bueno, pues estoy aquí en Madrid, me estoy aquí poniendo un buzo como todos los días para trabajar. O sea, me Claro. estoy poniendo un buzo sucio. No cambiaba mucho la historia, pero... Y hasta que no me dijo él, bienvenido a la... Me miró a los ojos y me dijo esto y dije, Ostras. esto que... Qué sensación. Pero luego y otra vez, muy plano, todo muy... No he llegado a... Pues el día que lo celebres ya no tendrás perras. Bueno, perras no tengo ya, o sea, no tengo perras para celebrarlo. Ostras. Pero, ¿en cara tienes buena relación con alguno de los de la Casa de Papel? Sí, En plan- sí. Con todos los quiero a morir, o sea, sí. Y con otros que tengo más relación que con unos que Como tengo siempre, más relación como con otros. siempre. Porque tenemos más cosas en común y hacemos más planes. Con Miguel Herrán hemos hecho muchas aventuras después. Porque le gustan las motos, estamos muy en la línea. Con Darko también he tenido, pues iba a comer a su casa, hemos estado... Porque lo conocí, de hecho, antes de saber que iba a entrar yo en la serie. ¡Ostras! Y conocí a uno de mi pueblo, a un chico polaco que vive en mi pueblo y lo vi allá y dije, Y dices, ¿pero qué? Pero- pues si me han llamado por el casting, hostia, pues seguro que te cogen, tal. Y, o sea, es que fue todo es que es una película. O sea, si eso es una película, lo que me ha pasado a mí, lo que he vivido yo es más, sí. Pues es que tal, es que yo estoy flipando, o sea, no sé. Però tu, o sea, era la primera vegada que actuaves en general o a les funcions del cole te donaven algun paper? Tampoco, no. Tenies ¿qué iba? texto o eres el árbol ¿Qué 3? iba? En el cole era siempre el que la liaba. Si había que hacer el pastor, pues era el pastor cabrón. O sea, yo sería siempre a la contra del todo, a hacer en la tele, en la clase sí que era el payaso y siempre pues expulsado por payaso. Pero nunca me ha dado nunca me... No. Ya. ¿Y el nombre de Pamplona lo decides tú o quién No, decide? el nombre de Pamplona lo decide Alex Pina, que es de Pamplona. Ah, vale. Y es el creador de la serie. Y desde un punto inicial se me iba a llamar Tánger. O sea, mi nombre iba a ser Tánger. En un guión dije, ¡guau! Voy a tener nombre de ciudad. Tánger. Se reescribió una separata y ya no soy Tánger, dije. Ya no tengo nombre de ciudad, ahora Pamplona. Y Alba me dijo, no me voy a ir de esta serie sin llamarte de un nombre. Y al final se fue porque la mataron en la serie y tal. Y llegando al final digo, ¡hostia, Pamplona! Mucho Guapísimo. mejor. Hombre, naveva un Logroño también, ¿no? Sí, pero quizá, pero Claro. Pero bueno, si ya vale todo, si ya vale Logroño, si ya vale entonces esto, Pamplona no, por supuesto, un respeto a Pamplona, Claro. un respeto a Estella, Hombre. de Guzquiza, sí, Y Guz, quizá. y Guzquiza, por supuesto, también. Sí, 150 habitantes, pero representan a Asti. Eso es, Yo también soy de Yuga y eso también, ostras, important. Pero si ya vale tot això, ahora igual te fem una propuesta con Andrés de que le poses nomes a diferentes personatges, ¿vale? Perquè pugui, ja que tu no vas poder triar el teu nom de Ja- ciutat, por Vale. lo menos que pugues triar el nom de ciutat d'altres. Claro. Entonces, si podem meter per aquí el primero, tenien Asti a... Aquí tenía a Quentin Tarantino. ¿A qué nombre de ciudad le posarías? Tías, ¿a qué le De pongo? España, de Bueno, Europa, de... Ciutats, països, si t'apetís. Lo Me que habéis quieras. jodido, es mi ídolo, tío. Barris de algún puesto. Sí, las delicias. Joder, me estoy poniendo hasta nervioso. Veo su cara, tío, y... A yo me pasa, pero con Andrés. Que- No sé cómo llamarlo, tío. Vaya compromiso, ¿eh? Vaya marrón. Me llamaría Pamplona, tío. Bueno, pues Pamplona, vale, Pamplona. El siguiente, a ver si el podem veure. Venga, Leticia Sabater. Hostias, Cuenca, gritan per Asti. el fondo marino. ¿Dónde pasa? ¿Pues luego cortes? No sé, Calahorra. Vale. No hay uno de Calahorra, no hay chen de Calahorra. Tú eres de Calahorra, encima, tío, el de cambio de garaje. No me jodas. Mr. Jagger, tenim per Asti. Hostia, Sí, sí, hòstia.
Vam triar la foto que ahí se ve millor. Sí. Hecho. Hecho. Así como muy bruto también, ¿no? Vale. A ver, què més tenim per esti? Alaska? Claro, Alaska ya lo tienes, pero menos, no vale, Alaska no. Es demasiado obvio, ¿no? Pues no sé. Manresa. Vale. I... Super random. I ja els zagueros, si el podem veure per esti, Iker Jiménez. ¡Guau! ¡Guau! Hola, bienvenidos a la nave del misterio. Júpiter. Perfecto, gracias, sopa, oye, pues ya está. Jo per coses que han passat a Iker Jiménez li hagués posat Arcosur. 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 Iker Jiménez, però per què? No sé si algú ha estat a Arcosur últimament, un barri de Zaragoza, más o menos. Sí. Más o menos, ¿por qué? Porque son 4 casas sueltas. Ah, bueno. Ara, la cosa és que últimament... Tu no sé si has estat alguna vegada, però jo passo per allà a la vora de l'autovia i hi ha molt poc cachet, tio. Allí no hay gent, ¿verdad? I últimament diuen que estan trobant com a círculos al terra... Què dices? Com a marques estranyes i jo estic quasi segur de que són això de culpa d'abduccions d'alienígenes. Seguro. En Arcosur. En Arcosur. La droga, Televisión no hay la casas. droga no tiene que ver. No, Jo no hi he anat mai, Alienígena. però... Alienígena. I vam anar a gravar un reportatge. Vaig enviar al Ah, sí, reportatge a gravar un reportatge. un reportaje con Ixabre Romanos, creo que el tendré en Perastí, no sé si... Creo que sí, ¿no? Va una cosa así, ¿nas? Pues no puede ser. Sí, a Pero un veure... aplauso para Ixabre Romanos que está aquí, de verdad. ¿Qué pasa, Ixabre? ¿Qué? ¿Per qué no vas a los reportajes ya? Pues eso, que no puede ser el reportaje de... Vam tindre un problema. No puede ser el reportaje de Teruel, porque siempre me mandas a hacer reportajes raros, primero que si Teruel... Lo del Torico, aquello. El Torico con los ovnis. El misterio del Torico. Me mandan a Teruel y me trobo que si un ovni que abdució al Torico, no sé qué. Bueno. Luego me mandan a hacer un reportaje y tengo que entrevistar a Fluvi, que de repente... Es verdad que ha tornado a París Fluvi, el de la Expo. En la Expo, 12 años, un reportaje ahí... ¿Y ahora qué pasa? Rarísimo. Pues, Y ahora ya le edito a Andrés que ya no fue reportajes, Vam que ya no quedar me voy a que hacer ja cosas raras. Que no le tornava a enviar les coses paranormals, així que al final, gràcies Isabre per tot el que has fet. un caprichoso. Pero- Gracias, de verdad. No tiene que ser fácil tampoco, ¿eh? Hacer un reportaje sobre la abducción del Torico. Però així que al final vam anar a Arcosur a gravar això en Manuel Arbues, així que agua de hielo. Agua de hielo. Hoy hemos venido hasta la periferia de Zaragoza, un barrio más cerca de la autovía que del centro, con una densidad de población como un pueblo y una altura de ciudad. Esto ya es Arcosur. Mira, me parece que hemos trovado a uno. Hola, hola, ¿te podemos hacer unas preguntas? ¿Y es vecino del barrio? No, yo tenía el coche aquí que se me ha quedado sin gasolina y a ver si encuentro algo. Pero el barrio bien, diáfano. ¿Y no has visto nada raro estos últimos días por aquí? No, bueno, el otro día vi unas luces por ahí, por el cielo, pero no, me acerqué y era una casa con gente. Con Chen, Sí, una casa. En Arcosur. sí. ¿Qué pasa? Pero tú no eres de aquí, ¿verdad? ¿Lo has grabado? Corre, de Zagadel, corre. Corre este bicho. Hola. Hola. Dime que eres humano y que no te vas a arrancar la cara. Que no, soy humano. Es que me han dicho, y acabo de ver con mis propios huellos, que están pasando cosas muy raras aquí. Me he encontrado con un bichejo / alien, yo no sé. Ah, sí, no, pero eso es normal, aquí eso es normal. Normal, Sí. lo de las abducciones. Sí, nada, pero eso son movidas científicas suyas, pero sí, eso es normal. Qué raro. Sí, no sé, a ver, son gente que convive aquí con nosotros, son unos más del barrio. Viven aquí, están ¿Y tranquilos. por qué ninguno los ha visto? Pues porque no salen de aquí y tampoco vienen de Zaragoza ciudad a verlos. Normal. No sé, mira, ahí está Ramiro. ¿Qué tal, Ramiro? Máquina. En realidad no se llama Ramiro porque no sé pronunciar su nombre. Mira, yo no torno Tarcosur ni farta vino. Senyor
A ver, Tenia Aragó entiendo que Xavi no quiera hacer estas cosas. ¿Qué lleva el agua aquí? i n'hi haurà que veure si Manuela, però bueno, jo Manuela què sé. ya no Tenia querrá Aragó. hablar. Sí, tenía Barragón, sí. Estaban así los hechos, sí. Pero bueno, yo qué sé. Jo, o sea, Yo te entiendo, Maña. Tinc aquestes coses, però perquè al final Aragó té que veure lo que passa a Aragó, de verdad. Sí, Aragón son estas cosas también. Arcosur y el desierto de los Monegros y cosas así. ¿No? Un dia també m'he enterat d'alguna cosa del desierto de los Monegros. No, algun dia. Andrés, no fegas esto más, de verdad, que pasan mal rato los entrevistados. No, els entrevistats, no, els reporters. Bueno, la cuestión, van a cambiar de tema. La Casa de Papel saca un spin-off, ¿no? ¿Este año? Sí. De Berlín, creo que. Sí. ¿Participas? Creo que es- No, que yo sepa, no. O sea, de momento nadie me ha llamado, vaya, no. Pero ¿sabes, si No sabes soy, algo? no soy tan importante como... Joder, macho. No. Aikar. ¿Sabes algo? ¿Sabes cuándo se estrena? ¿Sabes No sé alguna cosa? nada, tío. ¿No te han contado? ¿Seguro? De hecho, me he enterado que sacaron un spin-off porque me lo acabo... No, sabía que iban a... Pero no sé nada. O sea, no te puedo... Es que no... Vaya, no es que no vaya. quiera decir, es que no sé nada. ¿Y qué estás haciendo ahora, tío? No sé. En plan, ¿con qué proyectos Estoy andas? aquí que me habéis llamado, no. No, hombre, no me jodas. O sea, ¿Pero con qué proyectos andas? En junio estuve en una película que se grabó en Navarra con La Voz del Sol, La Voz del Sol. en Estella. En Estella. Informadísimo, chaval. Claro. Sí. Y me he mirado que está a 12 kilómetros, no, a 8 minutos de Iguzquizar. O menos. Pero si conduces tú, 2. Eso es. Yo soy como el señor Lobo. Estoy a 10 minutos, llevarán 3. Pues sí, está al lado. O sea, metes punto muerto y bajas a Estella. O sea, sí, está ahí. Bueno. Y sí, y estuve con Carra Lejalde, Carmen Machi y otro chavalico que fue su primera actuación y lo ha hecho muy bien, que es el protagonista. Y muy guay, tengo muchas ganas de que salga. Qué guay, lo de Carol Lejalde y Carmen Machi, que cada día tiene menos seguidores. Cada dia té menys Cada seguidors día Carmen tiene menos, Machi. sí, no tiene... perquè, Machi, pues, perquè cada dia hi ha menys machistes. Esta broma no la conocebas. No, tío, estoy muy poco... Es bastante común el H en... Yo creía que decíais que tenía pocos Carra, que no tiene Instagram y le suda todo 3 cojones y me encanta además, porque... Sí. ¿Y cómo preparas este papel? ¿También fas de tú o ya actúas en un modo También, es que es de un navarro de 30 años, del año 65, o sea, yo tengo 28, no soy del 65, pero se me hace muy más? fácil. 28 tienes. Tengo 28, ¿cuántos pensabas que teníamos? Más, tío. No te- Parezco más. Pero oye, lo de llamar al entrevistado bebé. Con cuidado, per favor. Con la voz, que... No sé, yo tengo 27, claro, es que yo pensaba que... ¿Tienes 27? Sí, tío, ¿cuántos me echabas? 40, tío, que no. Para joder, tío. No, está. Hostia, vaya par de críos, ¿eh? Sí, tío, luego nos vamos de fiesta. Que... Hombre, flipas. Jo Jorge, Yo jo también, som de sí, la tú mateixa también, quinta. no te o preocupes. sea, Bebé, le Ellos son dicen. de la mateixa quinta al final. Sí, o sea. a la marcha, oye. Bueno, y en esto charrán, pero el verdadero motivo por el que te he traído aquí, Eva, para preguntarte otra cosa también. ¿Tú qué tipo de navarro es? Porque yo siempre he sentido, hay 2 tipos de navarros. Cuidado. Los de la ribera y los del norte. Pues que... Me Estás toca en los medio. cojones que este ya está justo en medio, pero... Claro. Yo soy... Navarra es Navarra. Navarra soy es navarro y punto. Así es. Pues ya está, punto. Pero bueno, que justo nuestra zona es más paisaje norte. Claro. Pero bueno, que yo me llevo bien con todo el mundo. O sea, no tengo ningún... ¿Y de fiesta per Navarra qué tal con Perasti? Bien, yo Sí. soy Navarra en fiestas. O sea, de hecho he pensado hacer un programa de que sea Navarra en fiestas, porque... Y todos los días. Y que te paguen, pero nada. Sería la hostia. Encima Pero es te que paguen. me encanta, tío, que se digas tan Acuérdate de navarro. nosotros. Y como, no sé, porque yo me he criado en un pueblo del Prepirineu también, aquí en la provincia de Huesca. Y yo te veo, tío, y yo te me imagino con 14 años, con la moter, por ahí con la moto, en los caminos, tal, no sé qué, y yo he feito iso toda la vida. Entonces, yo veigo ahora también a actores que se van a Madrid, que para ellos el fundamento del éxito es irse a Madrid, Nueva York, tal, no sé qué. Y la pregunta sería que te quiero hacer yo, ¿para tú qué el éxito? ¿Está en Madrid? ¿Está en Nueva York? ¿O qué? Que no sé qué es el éxito. O sea, no... Es que yo te veigo, tío, y es como, joder, yo cómo soy, mola, yo soy tío. feliz todos los días. Ojalá me saldrían más curros de actor, porque me ha gustado y me gusta interpretar, y me gustaría interpretar tantos papeles que no creo que tenga ni vida para interpretar todos. Me gustaría hacer de cura, de cabrón, de asesino, de psicópata, de todo. De Bueno, se loco. pueden fetos en uno. Se pueden hacer, que es lo que hago yo día a día. No. Pero me gustaría más curro, y para el curro está en Madrid, eso está claro. Ya. Generalmente, si estás en Madrid, te relacionas con gente ahí, salen unos... Está Claro. allí. Pero es que estoy tan bien en mi pueblo que hasta que no me salga trabajo no me voy a ir, no me voy a Madrid. Claro, Que tío. yo soy feliz día a día. O sea, Pues es que eso mola, haciendo tío. lo que hago, haciendo parrilladas con ellos
todos los días de la semana que me moriré con 35 años de colesterol o de alguna movida que te salga de tanto comer parrilladas, porque estamos todos los días así. Pues lo que he hecho yo del monólogo, lo mismo, la brasa. Pensar por lo menos que has saltat los 27, que ya està bé per Ya, un... eso es. Claro, ahora con 27 ya otro rollo. Pero sí que me alegra hecho que digues també lo del poble i tal, Jorge, perquè lo que diva antes, jo no sé qui dels dos pot arribar a ser més brutico, més animal. Perquè jo sé coses teues i també sé coses d'Aicar. Jo l'he vist apanyar un microondas en un bate. Un microondas en un váter. Mis Sí. primeros vídeos. Eso, mejor que... Pasa para la... Busqueu. Però per veure qui més bruto dels dos, ja avui he preparat una sorpresa. Qué sorpresa. Yo creo que ya la Per sé. favor, vull que passe a l'escenari Vicent, dels Picadors de la Vall de Hecho. Un aplauso para él. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. El astral. Toma, póntela. Mi Bueno, herramienta. Vicente, Cuéntame. hemos conocido de épocas pasadas, pero mientras tanto, si queréis, van a comenzar a prepararlo todo, porque ¿qué van a hacer? Pues yo cortaré un tronco y luego vosotros me cortaréis otro. Ne cortaré en otro, ¿vale? Perfecto. Claro, Sin sacamos el pie. Eso es importante, el PEU, esperemos lo que no. principal. Vale, pues que pasen las cosas, que pasen las cosas. Un aplauso para las cosas que tienen que pasar. El público que se pose las lonas per encima. Es importante porque saltan astillas. Estamos de mudanzas. ¿Tan adelante no? No, este es el mío, más sentado detrás. Aquí el plástico igual mal, ¿eh? Aquí, más o Vamos a menos. tirar, ¿eh? Jodo, Vicente, la que has liado en un segundo, El porrón está siempre ahí. Y espera. Y Sí, espera. vos. Ya me fico el chubasquero, por lo menos también para que... La mica... Andrés, el micro. Bueno, Vicente, enseñamos cómo se fa. Antes de res, Jorge, el teu traje me dona igual, però Aicar, tinguem una cosa para que no te rebentes la ropa. Si vols li donem un regalito a tots, però tinguem un regalo para tu. ¿Qué? Ah, Sí, para que no te emporques. un delantal. ¡A la mierda! ¿Y esto? Oh, qué hijos de puta. El Rodri era. El Rodri y el Ronda, venga, perfecto. Esta ropa de cortar leña, no te preocupes. Pero... No. Pero... ¿Qué? ¿Qué es ¿Se esto, lo tío? mete? ¿No se lo mete? Espérate que estamos intentando... ¿Qué te pasa? Sí, a ver. Era una página web que tienes que mandar la foto para que te hagan el delantal. ¿Y qué ha pasado? Entonces, era otra foto, ¿vale? Esa es una que había en mi galería, pero sabiendo lo que hay en mi galería, esa es de las mejores. La mejor. Así que es un error. Pues lo un siento aplauso para el mucho, delantal de Que Aicar. con oye, esto yo yo qué no sé. puedo cortar. Luego lo te tiras. No, pero no, así no podrás. Es para cuando corta él, venga. Pues vale. Vicente, enseñamos cómo se fa el asunto. Bueno, yo voy a cortar... Zapatos. Pero es que aquí no hay chen, qué imbécil, tío. Se han metido la lona esta y se han sacado los ojos. No insultes al público, Jorge, acuérdate. ¿Qué para los ojos? Bueno, hoy en la cocina de Arguiñano vamos Buenas a ver noches, cómo aquí. preparar un vaso de agua. Además, Vicente. Bueno, yo voy a empezar. Tú tira, y vos tira. dejad un poco y luego ya os indicaré, ¿vale? Sí, sí. A Vale. ver. Hostia, animal. ¿Qué tal se ve? Fan actuacions, los picadors de la Valdecho, en el que... Ojo, Que coge carrería. me cago en la mar. Dices tú de los escolaris navarros. Toma. De hecho, ¡pim! Y ahora por el otro lado. ¿Sería la primera cara? Sí. Sería la primera cara. Y ahora le damos por la otra, ¿vale? Esto es como Vale. las cintas. Venga. Tómalo. Cara B. Yo me estoy quedando con la copla. Lo importante es el ruido. El... ¡Ni mal! Jorge, para que después digues que no te vull. Veus les coses que te porto al programa? Joder, además de verdad. ¿Toma? ¡Un aplauso para él! Muy bien, hostia. Vale. Quina velocidad. Bueno, fez actuacions, també los picadors de la Valdecho. Quan Sí. tenéis actuacions? La primera pregunta, que antes de que se me olvide de fet-la. Bueno, hemos habido años de hasta 30. Hasta 30 actuacions. Sí. Pues para acabar reventado esto. Luego ya venía Ni mal. la pandemia ya, y ahora retomamos.
Oye, Otra vez. jodo, ¿y esto tiene café tuyo? Sí, sí, sí. Eso parece. Sácate la americana, Y Jorge. me saco la americana, Vos. pero ¿cómo? ¿Los marcas un poco? ¿Os marco un poco? Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Sí, sí, A mí sí. no, a mí no. ¿Cómo que no? Vale, Pero pues que marcar lo y que mismo. marcar, que hombre, que venga. no. Ojo, las mantas. Ya está, ya más no, man. Ya. Sí, sí, que hice mío. Más es trampa ya, ¿eh? Más es trampa. Sí, sí. Ay. Pro, asti, ya estaría... Ay, por el otro lado, hombre. Hombre, un poco, Aikar, es que tú lo que quieres es el animal a tomar por culo la cámara. Después, a la gent del público os podeu Prou, emportar una ya está, estilleta ya de está. regalo. Vicente, Digueu que agafeu un Sí, este trosset Paicar. i dintre de molts anys el que pugueu fer és que us junteu tots i feu el tronc una altra vegada. Mío marca lo menos, que ha sido de ventaja. Vale, Isha casi le da uno, vale. Es que Ay, mira qué técnica, ay. Pro, dice Aikar que pro. Bueno, Aikar, Sí, yo en este córtalo rato tú. también... Hostia. Córtalo tú. Y lo deja hecho. Córtalo tú. Uy. Sí que se mueve un poco la lona, sí. Ya. Pro, a Vicente ya estaría. Vicente no Es que te contesta, coges la- y le das. Vale, qué fantasía, Que no, això tu respon a lo que vulgues. Te farán Vale, preguntas el público. però fot-li en l'atxa. Toda la chen que ha venido ha preparado Mientras preguntas. corto hay que responder. Sí. Tu quan pares de Pero le tallar, daré a esto. com a ja ganaràs a Le daré Jorge. al tizón este. No deberías. Igual más en tallar. No, ahí está bien, ya está Una bien. por una, tú agárrala y tú sí. Yo... ¿Pero no te fías tú o qué? Que yo he cortado, ¿eh? No me fío ni de mi sombra. Bueno, Hola, pues hola, Andrés... hola. Oh, ni mal, venga. Pues si Pero- quieres comenzar con las preguntas del público, ya, tira. Sí, tinc una pregunta per Vicente. Te dicen viatjar en això? Si te pare la Guàrdia Civil, què te diu? No pasa nada, herramienta de trabajo. Herramienta de trabajo. No más. Claro. ¿Ha tomado droga? ¿Lleva usted alguna Sobre todo cosa? con cuidado que valen más que vosotros. Eso es verdad. Por si acaso. Bueno, Date un poco lo gordo, Nanda. Atate ixe cordón. Vale, Andrés, pregunta a Paikar, ya. sí, si pudieses poner banda sonora a tu vida, ¿cuál sería? Pregunten, pero así. Paikar. Está yo. preguntando. Tú, sí, tú. No sé. I can live it, welcome. Yo sexy team. Vale. Venga, Iker, pues en tanto. Siguiente, postura sexual favorita, ya que has dicho esta. Pero mientras corta. Que si talle, esto que no talle, tiene sí que gracia. puye. ¡Aguanta ya, venga, va! Esto no va por nombre. Es que no me sé los nombres de las posturas. Zapatos la cabeza, vosotros. Todas. Que tantas nefas. Venga. Venga. Esta, venga. ¿Cómo pillo? Sobre Una. todo, así. con cuidado, ¿ves? Primero baixo. Primero vais yo, Medio y pero alto, con la ¿vale? izquierda. ¿Para cuándo o- en Instagram para tu Tú la abuelo? mano que sigas. Yo Eso no zurdo, va a derecho. suceder nunca. Yo soy diestro. Instagram sale ¿Derecho? mi abuelo Sí. sale en mi Entonces, Instagram y nada La más. derecha de van. La derecha de van. Sí. Vale. Tortilla de patata con o sin cebolla. Sí. 1, 2 y 3. Venga, Venga. despacio. Parecen dos gallinas. Cabrón. Pero repregúntale. Que sí, pero que tinc por. Pregúntale, Andrés, pregúntale. Aikar, ¿conoces el Pirineo aragonés? Un poco alto. ¿Dónde has estado? Sí, señor. ¿Algún pueblo en concreto? Pasa toda la estrada. Pásala. Todo hasta el alto. Sí, Aquí. pásala. Ahí. No he visto la casa... Date vuelta, date vuelta. ¡Ay, a Pájarovas! Venga. ¡Pájarovas es pueblo! Venga, animarlos un poco. Venga. Que si no la acaban, Venga. Para despacio. Venga, vamos, Polifos. Despacio. Aikar, Dale no... alto, dale alto. Espera. Ahí. Venga, va, Límpiale va. alto, límpiale. Pregúntale. Despacio. Que sí. Venga, Que no me escolte. Aikar, no he visto La Casa de Papel, ¿me la recomiendas? venga. Te lo recomiendo. Es buenísimo. Es buenísimo. Lo acabo. Sigue preguntarle, Que Andrés. sí, que sí. Un segundo ¿Has puesto. invertido en criptomonedas?
No sé, ¡Que se me engancha la corbata! Que no jodas. La cortamos. ¿Algún pasa proyecto algo, futuro del que Está estés un poco especialmente orgulloso? Unos cuantos, sí. Sí. ¿Alguno que se pueda decir? No he feito Vamos a- ningún caso. Argentina grabaron un récord mundial. Hostia, Que lo ¿sí? es. Venga, Hola. Venga ahí. espacio ahora. Paso. Està guai perquè això s'escolte, Poco però no sé, però no se està bé quién era, però s'escoltarà a la tele. Ay, fuerte ahí, medio. Venga, apunta. Y nada. Como le das ¿Qué mejor fue el paso, primero? otras cosas. Muy bien. Que ya para acabar, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El abaño no. ¿Qué fue primero, el destornillador de estrella o el tornillo de estrella? La chen del público, yo que sea, yo no me culpa es agua, desde la lona. Bueno. Aikar. Gracias. A vosotros. Vicente. Te vas pa... Hasta la próxima, oye. Muchas gracias también a tú. Muy Así bien. es que gracias por veiem, Aikar. Gracias por venir. No sé qué te ha parecido este asunto. Un buen espectáculo. La verdad que sí. Un aplauso para Aikar. Ascona, por favor. Gracias, tío. Gracias por venir hasta en Paraboira. Gracias por venir. Hola. Si queréis salir, fuera de aquí, venga, fuera, hombre, ya, esto no puede ser. Foli, foli. Métete la lona, métete la lona, métete la lona. Métete la lona, métete la lona. Por... ¡Marcha! ¡Todo! ¡A escampar el agujero no importa, eh! ¡A escampar la boira! ¡Avant!